tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Como siempre es un placer encontrarnos en este espacio en el que somos todos periodistas y por supuesto cada semana abordamos esta temática que nos tiene tan preocupados a todos y que tiene que ver con la evolución de la pandemia en la Argentina, pero también las consecuencias que tiene en distintas áreas y específicamente hoy vamos a centrarnos en el plano económico, particularmente en una semana bastante movida en ese aspecto, debido a los cambios en la cotización del dólar blue, que sigue aumentando por arriba de los 130 pesos, una preocupación que siempre está, ¿no?, en todos los argentinos: qué pasará con el dólar, también qué pasará con la recuperación lenta de aquellos sectores que progresivamente pueden recuperar cierta normalidad dentro, por supuesto, de todos los protocolos que debemos seguir para priorizar, como siempre decimos, la salud. También en la semana se conoció el índice de inflación, que fue del 1,5% el de abril, por supuesto, afectado por un parate económico con muchos comercios que estaban cerrados, con actividad que estaba totalmente paralizada, pero sin dudas la inflación es otra de las preocupaciones porque se abre el interrogante de qué ocurrirá luego, una vez que empecemos a superar esta situación de pandemia por la que estamos atravesando. Por supuesto, siempre decimos, lo importante es la salud, es cuidarnos y priorizar precisamente este aspecto. Pero las consecuencias económicas también preocupan y mucho a la sociedad. Por eso hoy vamos a hablar en nuestro programa con la economista Gisela Beritier, que además es directora del ICDA de la Universidad Católica de Córdoba, la Escuela de Negocios, para analizar un poco este contexto actual, por qué pasa lo que pasa y qué puede ocurrir en las próximas semanas en el plano netamente económico. Pero ya saben ustedes que cada semana tenemos en nuestro programa la columna del doctor Roberto Cornet, que sigue, por supuesto, como corresponde, cumpliendo con el aislamiento obligatorio, y lo recibimos, como siempre, con la bienvenida a nuestro programa. Noches, otra vez más, desde la reclusión domiciliaria, tengo el gusto de dirigirme a ustedes. ¿Qué tal, Ariel? Buenas noches. Buenas noches a mi camarógrafo Tomás. Y quiero decir que esta noche he elegido como tema para mi editorial algo pretencioso, que se llama sugerencia. ¿Y a qué se trata esta sugerencia? Ustedes saben, y es de público notorio, que los argentinos últimamente estamos acosados por este virus maldito del COVID-19, que a muchos los llena de angustia y a otros de incertidumbre, porque vemos cercenadas muchas libertades. La reclusión es un cercenamiento a la libertad de poder deambular, la libertad de transitar, la libertad de trabajar para muchos, que les ha causado el perjuicio de la pérdida de ingresos y muchas veces la pérdida de su trabajo. Por eso, me permito hacer una sugerencia al presidente Alberto Fernández. Y esta vez he tomado como ejemplo las palabras de un gran presidente de los Estados Unidos que a mediados del siglo XIX presidía una sociedad quebrada por una grieta feroz, donde había un odio muy grande entre el norte y el sur del país, porque en el sur existía una institución maldita que era la esclavitud. Lincoln, en un mensaje de gran sabiduría al Congreso de la Nación, dice algo que lo voy a leer y comentar porque creo que tiene una vigencia actual. Dice: no se puede crear prosperidad desalentando el ahorro. Hoy en la Argentina nadie ahorra. Cuando yo era niño, en la escuela nos daban una libreta que se llamaba la libreta de ahorro de la Caja Nacional de Ahorro Postal, porque había confianza en el peso. El ahorro era una cultura. Como en el país no hay ahorro, porque la gente tiene devaluado al peso, tiene que caer nuestra república en préstamos, porque no hay ahorro interno, y el que va y pone la plata al banco nunca la pone más de 60 días. Y el ahorro es indispensable porque eso es lo que forma el capital preestable de los bancos
para que el comercio y la industria marchen. No se puede dar fuerza al débil debilitando al fuerte. ¿Qué significa esto? Que los que todavía creen en la cultura del trabajo, el gobierno, para proteger a haraganes, cada vez debilita más ese sector, lo devalúa más en forma oficial. No se puede ayudar al asalariado liquidando al empleador. Y es cierto, hoy el propio presidente de la República, en una frase poco feliz, trató a los empresarios y comerciantes de malditos o de miserables. Y miserable, como lo dije yo en una oportunidad, en el diccionario de la lengua, equivale a despreciable. Señores, el empresario para el progreso de la sociedad es tan útil como el pueblo trabajador. Sin empresarios no habría fuentes privadas de trabajo y todos tendremos que terminar como en Cuba o Venezuela, dependiendo nada más que del Estado y de quién manda el Estado. No se puede favorecer la fraternidad humana alentando la lucha de clases. Si ustedes se fijan en los piquetes de la izquierda, permanentemente el mensaje es ahondando la división entre clases. Término viejo, porque Marx, en la época del manifiesto comunista de 1848, había clases, la clase proletaria, pobre, pero hoy esa división de clases de Marx, en este mundo actual, es viejo, desactualizado y es ir para atrás y no mirando el futuro. No se puede ayudar al pobre arruinando al rico. Los impuestos a la riqueza, como el que tanto cacarea el gobierno, es un impuesto a aquellos que trabajaron toda su vida para formar un patrimonio con gran esfuerzo. A esos, en Estados Unidos, en los países de la Europa Occidental, se los alienta, se los estimula, porque si no hay gente de fortuna, no hay fuente de trabajo. A tal punto que China se jacta que todos los años incorpora 20 millones de personas que tienen un capital mínimo de $1 millón. No se pueden evitar las preocupaciones gastando más de lo que se gana. Y eso es cierto, es como en su casa. Si usted gasta más de lo que le entra, al final cae en la ruina. No se puede forjar el carácter y el coraje desalentando la iniciativa y la independencia. Todavía, gracias a Dios, en la Argentina hay quienes tienen esperanza y confianza en el desafío de labrar un porvenir. Y por último, no se puede ayudar a los hombres continuamente haciendo por ellos lo que podrían y deberían hacer ellos mismos. Los subsidios a mansalva que reparte el Estado es una forma de fabricar ya 3 generaciones de vagos frente a los argentinos que trabajamos. Ustedes saben que hay una población activa de 9 millones de argentinos que mantienen a 11 millones de pasivos. Eso no está bien. Por eso, las palabras de Lincoln, yo les digo a ustedes, tienen una sabiduría de siglos. Si queremos llevar este país a la grandeza, porque siempre hay esperanza, no nos podemos sentir derrotados. Para llevar esto a la grandeza, sigamos estas enseñanzas, desalentando la lucha de clases, no persiguiendo al rico, fomentando el espíritu del trabajo y sobre todo fomentando, ¿saben qué? Lo que ya el preámbulo dice, la unidad de los argentinos, a superar la envidia, el egoísmo, el rencor, porque es la única forma de vencer las circunstancias en que estamos viviendo y mirar con más suerte el porvenir. Bueno, muchas gracias y nos reencontraremos el viernes que viene. Muy bien, el agradecimiento a Roberto por la columna de cada semana en nuestro programa. Después de la pausa hablamos de la coyuntura económica. Después de esta semana con varios movimientos y con novedades, nos va a acompañar Gisela Beritier. Pausa, ya volvemos.
Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Hola, ¿te podemos interrumpir unos segundos? Solo queremos agradecerte. Gracias a vos, el Allende Cerro ahora es más grande. Crecimos. Porque incorporamos muchas mejoras, de verdad muy importantes. Y queremos que sepas que todo este crecimiento es nuestra manera de responderte. Con el corazón. Porque en estos 80 años aprendimos que responder con el corazón es lo que nos hace crecer como humanos y profesionales. Porque gracias a estar atentos a vos, nos convertimos en el lugar que queremos ser para vos. Sanatorio Allende. Desde hace 80 años, especialistas en el cuidado de tu vida. Estamos más cerca de la gente, porque estamos más cerca de nuestros valores. Clínica Universitaria Reina Fabiola, el lado humano de la medicina. Seamos responsables y solidarios, respetando la cuarentena para enfrentar la pandemia de coronavirus. Quédate en casa, no son vacaciones. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Nuevo Hospital Italiano Virtual. Ahora podés consultar de manera virtual a tu profesional de confianza, sin traslados, desde la comodidad de tu hogar. Ingresá a www.hospital-medioitaliano.org.ar. Quédate en casa, no descuides tu salud. Por supuesto que los argentinos estamos preocupados por el avance de la pandemia en el país, pero también simultáneamente hay inquietud en torno a las consecuencias económicas y qué va a pasar, sobre todo en las próximas semanas, a partir de algunas actividades que se van flexibilizando, pero particularmente en estos últimos días hemos visto movimientos en torno a la cotización del dólar, particularmente el dólar blue, algo que preocupa a los argentinos siempre, qué ocurre con estos movimientos. También se conoció el índice de inflación. Y vamos a hablar sobre la temática que tiene que ver con la economía actualmente y las perspectivas en nuestro programa de hoy, ya recibiendo en nuestro programa a Gisela Britiel, economista y además directora de ICDA de la Universidad Católica de Córdoba. Gisela, un placer, como siempre, recibirte en nuestro programa. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, Gisela. Bueno, estas semanas, particularmente esta última, ha sido dominada por la cotización del dólar, particularmente el dólar blue, que casi duplica al oficial, y estos movimientos preocupan a los argentinos. Sin dudas que la incertidumbre por la que estamos atravesando influye, pero en resumidas cuentas, ¿cuáles son los factores que marcan estos cambios que hemos visto en la semana? Bueno, acá digamos que hemos visto en el mercado libre, digamos, de cambios, justamente movimientos en donde se queda reflejada claramente la incertidumbre por lo que está pasando en la economía argentina. Esta incertidumbre viene con todo el tema de qué va a pasar con la renegociación de la deuda.
Recordemos que estamos en una semana de definición absoluta en donde si el 22 de mayo no llegamos a un acuerdo con los acreedores, el país posiblemente caiga en default. Entonces, esta situación se ve manifestada, este nerviosismo se ve manifestado justamente en el dólar que no está retenido por el cepo cambiario, digamos, que es el dólar blue, que es el dólar del mercado paralelo, pero también se ve reflejado en el dólar bolsa o el dólar contado con liqui, que son los dólares que se negocian en el sistema financiero. Entonces, de este modo vemos que, por un lado, este es uno de los principales factores que influye. La recesión económica producto de la pandemia, la cual se estima que lleguemos a fin de año cerca de un 7% de recesión o de decrecimiento del PBI, también es otro de los factores que influyen, sobre todo en los sectores que tienen algún excedente de dinero para invertir, ¿no? Es decir, que una recesión con una renegociación de deuda causa muchísima incertidumbre a la hora de poder decidir qué tipo de inversión realizar. Y por otro lado, tampoco hay inversiones en pesos que sean interesantes a la hora de sacar rentabilidades. Es decir, hoy las tasas de plazo fijo están aproximadamente en un 26%, los bonos en pesos están en alrededor de un 30%. Entonces, aquellas personas que han visto restringido su consumo y tienen un excedente para invertir, se terminan yendo, digamos, a los distintos dólares y no deciden invertir en instrumentos argentinos. Todo esto se suma también a la falta de confianza en la moneda, producto de la desvalorización por la inflación, en donde acá vemos el eterno círculo vicioso, digamos, que retroalimenta primero uno y después el otro, ¿no? Porque vemos que cuando se produce una disparada en el dólar, esto termina impactando después en precios, la inflación sube, a su vez se huye del peso porque es una moneda que no estaría garantizando su valor, entonces se va al dólar de nuevo y este círculo vicioso se repite permanentemente y en definitiva termina haciendo que la inflación se siga retroalimentando. Ahora, Gisela, ¿y qué debería ocurrir en esta cotización que estamos viendo hoy entre el oficial y el blue? ¿Cuál debe acercarse al otro? ¿Uno debe subir, el otro bajar? ¿Cuál sería la ecuación lógica? Bueno, acá hay toda una discusión, ¿no?, en el mercado. En realidad, si el Banco Central tiene que aumentar la cotización o si en realidad los otros dólares están exacerbados. Por un lado, tenemos un Banco Central que sus reservas están muy menguadas. Estamos en un 47.000 millones de dólares aproximadamente, pero las reservas netas terminarían siendo netas, sacando todos los préstamos que tenemos con China, los préstamos del Banco Mundial y demás, terminaríamos en 9.000 millones de dólares. Como para que la gente nos entienda, las reservas internacionales terminan siendo la rueda de auxilio que tiene un gobierno para poder amortiguar los golpes externos. Es decir, que hay que cuidarlas porque con esas reservas tenemos que pagar intereses de deuda, préstamos, importaciones y todo otro gasto que implique, digamos, atenciones al exterior, que tengan que hacerse de remesas de distintas empresas. Entonces, es, digamos, una variable que el gobierno tiene que cuidar. No obstante, por eso estamos viendo que el dólar del Banco Central viene acompañando paulatinamente los movimientos del dólar libre, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahora está cerrando el dólar en 91 pesos si contamos, por ejemplo, el impuesto país. Pero por otro lado también vemos que se encuentra limitando y poniendo cada vez más controles a la hora de utilizar los diferentes dólares que tienen que ver con el sistema financiero. Y bueno, y el dólar blue es un dólar que en realidad siempre que hay un cepo en el mercado oficial aparece el mercado paralelo y claro, en realidad esta sería la cotización hoy que está marcando, digamos, el nerviosismo del mercado. Ahora, esto en algún punto no sabemos cuánto, porque es muy difícil de determinar, pero en algún punto esto termina impactando nuevamente en precios y termina impactando nuevamente en la inflación. Es decir que, para resumirte, Ariel, estamos en una situación de mucha vulnerabilidad con instrumentos en pesos que no son rentables. De hecho, el Banco Central viene disminuyendo la tasa de interés para que la economía real vea incentivos para invertir y no sea tan caro el acceso al crédito, con una economía donde se va a monetizar y bueno, hay una situación en la cual si el 22 de mayo no llegamos a un acuerdo con los acreedores, muy probablemente se caiga en default.
Bueno, y mencionabas vos recién, dentro de este escenario, la inflación como otra de las variables importantes, que esta semana tuvo el indicador de abril del 1,5%, pero también particularmente en un contexto donde había, digamos, poca actividad en muchos rubros, y puntualmente aquel que se movió más, que es el de alimentos y bebidas, tuvo un incremento importante de un 3,2%. Esto es un indicador de que cuando la economía empiece a funcionar, sabremos cuándo, ¿puede haber un pico de inflación un poco más importante? Mira, yo creo que sí, este indicador la verdad que ha sido bastante atípico. Hay que tener en cuenta todas estas diferencias y estas cuestiones no metodológicas. Hubo muchos sectores que no se pudieron relevar en precios porque los encuestadores estaban en sus hogares o los negocios estaban cerrados. Entonces, esa es una situación que, si bien hay aproximaciones metodológicas y demás, termina influyendo. Pero sí también hay que decir que mucho se habla, por ejemplo, de que puede llegar a haber una hiperinflación, producto de que el Banco Central, la única manera hoy que tiene de financiarse es a través de la emisión monetaria, ¿no? Pero en realidad tenemos que ver o estudiar para poder llegar a esta conclusión el resto de las causas de la inflación. Por ejemplo, las tarifas hoy están completamente planchadas y lo hemos visto en el índice de inflación que no han influido en eso. El dólar, de algún modo, se lo mantiene a raya con pocas o devaluaciones muy chiquititas, justamente para que no se produzca esta gran escalada con respecto a la inflación. Y también una economía muy planchada, muy en recesión, que al no estar recalentada también haría que no se produzca este pico hiperinflacionario. No obstante, también tenemos que ver la cuestión de las expectativas, ¿no? Y yo creo que este año vamos a llegar a, no vamos a tener una hiperinflación, pero sí va a haber momentos de picos inflacionarios altos, en donde podamos tener números como el año pasado, donde hemos llegado a tener 3 o 4% de inflación en un mes. Ejemplo de esto es lo que ha pasado con los alimentos, ¿no? en inflación de este mes. Claro, o sea que serían unos meses un tanto difíciles para la economía doméstica, particularmente en este contexto también de estancamiento de la economía. Y hablamos recién un poquito de la cotización del dólar, de las necesidades también un poco de la competitividad, si se puede decir así, pensando ya en un escenario de recuperación, que no sabemos bien cuándo se va a dar, obviamente, porque la prioridad hoy es que podamos pasar esta pandemia de la mejor forma, sin lamentar grandes daños para la salud del país. Pero imagino, el dólar todavía planchado y el mundo cerrado, vaca muerta, por ejemplo, para los argentinos, que era una expectativa hoy totalmente fuera de juego. ¿Qué escenario imaginás para el gobierno en los próximos meses, pasado estas semanas de pico de la enfermedad? Siempre en el plano económico, ¿no? Y vos sabés, Ariel, que en realidad no podemos dejar de mirar el contexto global. Porque en el contexto global, esta situación de pandemia, de shock de demanda, sumado al shock de oferta que se produjo en el sector del petróleo, realmente a nivel global se los llama los cisnes negros, pero si vemos el contexto global sumado a la Argentina, ya tenemos la tormenta perfecta, claro. Porque no tenemos que olvidar que nosotros veníamos de una situación de 3 de 4 años de recesión, donde el sector de la economía real venía muy, muy golpeado, con una economía financiera muy estresada y encima un proceso de renegociación de deuda que justamente haría que si la Argentina cae en default de nuevo es una mancha más, digamos, para la historia argentina con respecto a cómo cumple con sus acreedores, ¿no? Pero más allá de eso, la situación acá justamente tiene que ver con qué pase el 22 de mayo, donde el 22 de mayo tenemos 3 escenarios con respecto a la economía argentina, que puede ser que se renegocie, se llegue a un acuerdo con los acreedores, o que en definitiva no se llegue a un acuerdo y se declare el default, o la tercera opción, que se declare desierta la propuesta y se vuelva foja cero con una nueva negociación. El gobierno es consciente de esta situación porque, si bien hoy por hoy el mundo está cerrado, hemos visto se habla de una nueva globalización, se habla de una nueva normalidad, una globalización con mayores nacionalismos en todo el mundo, ¿no? Pero justamente donde en realidad los capitales vuelvan a sus lugares y donde haya menos flujo de capitales. En ese contexto, y justamente el Gobierno Nacional lo está viendo, es difícil que aún acordando con los acreedores haya un financiamiento de los sectores privados que fluya nuevamente hacia la Argentina. Pero puede complicar un default el financiamiento que pueda llegar a venir de organismos internacionales, por ejemplo,
el Banco Mundial. Es por eso que esto se está mirando, porque esto plantearía, digamos, qué cantidad de divisas o qué cantidad de dinero tenemos para inyectar en la economía argentina y así poder hacer que la recuperación económica se plantee en B corta y no en U y no en L, como es el escenario que plantea justamente la situación actual. Claro, sin duda, Gisela, ya estamos en el final, pero sin duda lo que vos planteabas, estamos en un nuevo escenario, una nueva normalidad que va a tener cambios en el sistema productivo y variantes en muchas actividades que hoy tenemos, y sin duda esto también va a generar nuevas oportunidades y otras alternativas y otros escenarios en el contexto económico. Gisela, como siempre, gracias por tu participación y sobre todo por tu claridad para hacernos entender un poco los vaivenes de esta economía que tanto nos preocupa. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un gusto, Ariel. Gracias, Gisela. Muy amable como siempre. Y bueno, nosotros llegamos al final queriendo compartir con ustedes las expectativas, las preocupaciones, lo que nos pasa a los argentinos y siempre reiterando que lo importante es que en esta etapa nos cuidemos y que seamos responsables, que sigamos cada una de las indicaciones, de las recomendaciones de las autoridades, porque lo principal es superar esta etapa de dificultad en lo sanitario y luego intentaremos recuperar y poner en cauce nuestra economía. Como siempre, gracias. Nos encontramos la próxima semana en este espacio en el que somos todos periodistas. Hasta la próxima.